El día de hoy tenemos con nosotros el doctor, urólogo, cirujano urólogo, José Aguilar Moreno. Bienvenido, doctor. Gracias, ya, gracias, buenas tardes. Buenas Gracias. tardes. Imagino que muchos de nuestros televidentes estarán preguntando, ¿qué es la urología y qué hace un urólogo? ¿Es solo para hombres o también para mujeres? La urología es la especialidad que se encarga de revisar y de mantener en orden las vías urinarias. Las vías urinarias, pues sabemos que hay tanto los hombres como las mujeres tienen vías urinarias. Entonces, somos especialistas de las vías urinarias, tanto masculinas como femeninas, pero la parte que nos diferencia es que pues, nosotros como urólogos vemos los genitales externos masculinos, a diferencia del ginecólogo, que es el que ve los genitales externos femeninos, ¿no? Entonces, sí, vemos tanto hombres como mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos vías urinarias ambos sexos. Ambos, ¿verdad? Correcto. Bueno, doctor, la primera pregunta que me gustaría hacerle es, ¿qué es la litiasis urinaria? La litiasis urinaria consiste en el depósito de sales, un depósito sólido de sales minerales, sobre todo, por ejemplo, calcio, de repente puede haber también depósitos de fosfato, bueno, en fin, varios depósitos de sales minerales que se van solidificando, sobre todo cuando las concentraciones de estos sólidos rebasan, ¿sí? Rebasan lo que es la capacidad de la orina de diluirlos a final de cuentas, ¿no? ¿Se van volviendo como sólidos, como piedras? Como piedras, o sea, prácticamente las piedras es esto, o sea, estos cristales que hay en la orina se van pegando, ¿sí? Se van pegando unos con otros y es cuando tienen digamos que crecen lo suficiente, forman las piedras. Entonces, digo, a final de cuentas, la única forma de ir diluyendo estos cristales que hay en la orina pues, es tomando agua. Pero si no tomamos lo suficiente agua, pum, 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 Así es como se van formando. se empiezan a pegar y van creciendo y van formando las piedras. Interesante. ¿Qué factores de riesgo hay que existen para la formación de las piedras? Hay distintos factores de riesgo, ¿no? Los principales factores de riesgo, de hecho aquí en Yucatán, pues somos uno de los principales productores de piedras de todo el país. O sea, somos el estado número uno en la producción de piedras de todo el país. Probablemente no solo de México, sino probablemente de toda la región de lo que es el sur de México, Centroamérica y probablemente hasta la parte superior de Sudamérica, ¿no? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Sobre todo, por ejemplo, el alto consumo de refrescos embotellados. Los refrescos embotellados, incluido el agua mineral, es el principal factor de riesgo. México es el principal consumidor de refrescos embotellados. O sea que el agua mineral no es tan saludable como a veces se cree. Ni siquiera el agua mineral. Porque al final de cuentas el problema es el agua bicarbonatada. O sea, todo lo que se usa para gasificar, todo eso es lo que puede generar al final de cuentas la producción de piedra. Entonces, siendo el principal país consumidor de refrescos embotellados de todo el mundo, ese es nuestro principal factor de riesgo. Número dos, el poco consumo de agua. O sea, la realidad es que preferimos tomar un refresco que tomar agua. Cierto, muchas veces sí terminamos consumiendo líquidos, pero creo que a todos nos pasa que terminamos consumiendo más refrescos que agua. Perdemos Correcto. esas oportunidades, ¿no? Correcto. Entonces, al final de cuentas, nuestro consumo de agua es muy limitado, ¿sí? Entonces, de repente, sí, yo sí tomo agua, tomo un litro de agua al día, ¿no? Un vaso de agua al día. Un vaso son 200 mililitros aproximadamente. Entonces, nuestro consumo de agua es muy, muy bajo, ¿no? Otro factor de riesgo que además, porque todos estos factores de riesgo se van sumando. Entonces, al ser un estado donde hay mucho calor, el calor es un factor de riesgo muy importante. En algún momento hubo un factor de riesgo que logramos disminuir con el uso del agua, purificada. Hace 30 años en Mérida consumimos agua purificada, ¿no? Pero bueno, en los pueblos todavía consumen agua. El agua de pozo es un agua que tiene muchos minerales. Entonces es un agua que consideramos muy dura, por así decirlo, ¿no? Entonces el consumo del agua de pozo que todavía en los pueblos se puede dar es un factor de riesgo para que la gente pueda seguir generando piedras. Y insisto, al final de cuentas también, te digo, en Yucatán o en Mérida tenemos más de 30 años que consumimos, incluso hasta más probablemente, que consumimos agua purificada y aún así seguimos tomando piedras. Eso quiere decir que hay otros factores de riesgo. Y por ejemplo, los factores genéticos. También los factores genéticos juegan un papel importante, porque al final de cuentas, los papás si tus papás tuvieron piedras, si tus abuelos ¿Se podría tuvieron decir piedras, que es hereditario? Hemos visto en los estudios clínicos que hay mucho de contenido hereditario para la formación de piedras. Sí, estoy seguro que eso no lo sabían muchísimos de nuestros televidentes. Sí, no, sí, y es que aquí hace mucho calor y también en Quintana Roo, que es otro de los estados donde nos ven. Sí, hola televidentes.
ahí también nos ven de esto. Y De estoy hecho, segura que tienen el mismo problema con el estoy niño. seguro que sí, porque al final de cuentas tenemos pacientes de toda la península. O sea, tenemos pacientes de todo. Y nos visitan pacientes de Belice, tío, de Centroamérica, pacientes de Belice con piedras, pacientes de Chiapas, de Tabasco. O sea, todo el sur del país es productor de piedras, ¿no? Y tiene que ver, tío, el calor, el agua, la genética, el alto consumo, la obesidad. ¿Es otro factor? O sea, la obesidad es un factor de riesgo. O sea, entonces vamos sumando factores. Somos el estado número uno, el Que país consume número uno de refrescos y consumo de bebidas refrescos. carbonatadas. Somos el país número uno en obesidad en todo el mundo. Entonces, vamos Luego sumando encima. factores de riesgo y se vuelve un Y problema. doctor, ¿cuáles son los síntomas? Ok, hablando de los síntomas, el más importante o el que más le llama la atención al paciente es el dolor. ¿Okay? Generalmente el dolor puede ser en la espalda, En la espalda. del lado derecho o del lado izquierdo, dependiendo de qué lado esté la piedra. Generalmente el dolor empieza en la espalda y conforme la piedra va bajando, conforme se va movilizando dentro de toda la vía urinaria, puede pasar a la parte anterior del abdomen, puede ir bajando, incluso en los hombres puede llegar a molestar los testículos cuando está muy abajo. Y en el caso de las mujeres puede llegar a molestar los labios vaginales cuando ya está pegada lo que es a la vejiga. ¿Puede llegar a ¿no? molestar al orinar? Claro, o sea, puede acompañarse, sobre todo se puede acompañar de ardor para orinar, se puede acompañar de sangrado en la orina, ¿sí? Se puede acompañar de aumento en la frecuencia urinaria en las veces que estás yendo al baño. Puede haber fiebre, ¿sí? Dependiendo de qué por ejemplo, si hay agregada una infección urinaria, se puede agregar fiebre. Entonces, el que más nos llama la atención y es el que hace consultar al paciente, pues es el dolor. O sea, el dolor es el principal factor de eso. O sea, el dolor es el punto donde decimos hay que acudir al médico. Y también muchas veces la sangre en la orina, o sea, la presencia de sangre en la orina, que se llama hematuria, también le hace ya ir al paciente, bueno, ¿sabe qué? Estoy orinando sangre, ¿qué está pasando? ¿No? Y bueno, y a partir de eso los síntomas son como se van presentando y pueden ir en aumento a final de cuentas. El problema viene cuando la piedra obstruye la vía urinaria, es cuando viene el dolor. Entonces, y es cuando sabemos los que debemos síntomas se presentan. Y a final de cuentas, bueno, podemos encontrar pacientes que son asintomáticos también, ¿no? Pero generalmente el 80 o 90% de los episodios de cólico, ¿sí? Es porque la vía urinaria se obstruye. Sí. Pues ya saben, amigos, por favor no se pierdan la próxima sección de Alégrate y sé feliz con el doctor y cirujano urólogo José Aguilar Moreno. Muchísimas gracias. Nos encantaría seguir con el tema, pero se nos acaba el tiempo, así que por favor los invito a seguir la sección Mi cuerpo, mi tesoro. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Gracias. Hasta la próxima, amigos.